Bienvenidos al video sobre el análisis de datos de la tarea búsqueda visual. Específicamente en este video veremos cuáles son los pasos a seguir para la extracción de cada uno de los datos de nuestros participantes. En el aula virtual ya se encuentra disponible el video de búsqueda visual que nos habla un poco de las instrucciones para los participantes. Específicamente, los participantes van a ser instruidos explícitamente de que al finalizar la tarea experimental deben copiar y pegar los datos que les arroja esta tarea en un documento en Excel y posteriormente enviárselos al experimentador que lo contactó. Luego de que ustedes reciban estos documentos de cada uno de sus participantes, recibirán un documento muy similar al que estamos viendo en términos de su estructura en este momento en la pantalla. Este es el documento, por ejemplo, o los datos de un solo participante. Como vemos, en este caso la tarea de búsqueda visual tiene varios datos, específicamente datos relacionados con las respuestas correctas, los errores, los tiempos de reacción de 50 bloques. ¿Sí? Que específicamente necesitamos obtener datos específicos para cada participante para poder hacer nuestro análisis estadístico. En el aula virtual vamos a encontrar en el apartado de datos, específicamente en el bloque de búsqueda visual, vamos a encontrar un documento en PDF que nos habla un poco sobre el análisis de los datos, cuáles son los datos que podemos obtener de esta tarea, por ejemplo, si son respuestas correctas, tiempos de reacción, errores y específicamente cuáles son los datos que vamos a analizar. También van a encontrar una plantilla, esta es una plantilla en Excel que va a permitir sacar los datos finales para cada uno de los participantes. Simplemente debemos hacer clic sobre ella para poder descargarla, posteriormente abrirla y vamos a notar que en este documento nos va a aparecer el mismo número de columnas que en términos de los datos que nos envió nuestros participantes, pero aquí vamos a tener el nombre de cada una de estas columnas. Por ejemplo, que la primera columna hace referencia al nombre del bloque, la segunda al número de visualización en el estímulo, la tercera, en este caso, si el distractor o no estaba presente, el número de distractores en la columna D, el estado significa específicamente si esa respuesta fue correcta o fue un error, o si aparece el número 3, significa que el participante no respondió, que se le pasó el tiempo necesario para poder responder, y por último el tiempo de reacción en milisegundos. Entonces, lo que vamos a tener que hacer por cada uno de nuestros participantes es seleccionar en este caso, los 50 datos de cada una de las columnas, vamos a copiarlos, luego vamos a ir a la plantilla, le vamos a dar pegar como valores y al final de esta plantilla nos va a aparecer un apartado donde nos van a decir cuáles fueron los tiempos de reacción, el número de respuestas correctas y el número de respuestas incorrectas de forma automática. Como podemos ver en este caso, en este apartado nos señalan que los datos para los análisis que están disponibles para la tarea de búsqueda visual son las respuestas correctas, las incorrectas o errores y los tiempos de reacción. Podemos escoger cualquiera de estos datos para realizar nuestros análisis estadísticos. Esto lo debemos hacer por cada uno de los participantes, entonces cuando estemos armando nuestra base de datos simplemente seleccionamos estos datos que ya son los datos finales, los llevamos a nuestra base de datos que estemos construyendo y le vamos a dar pegar como valores. Luego de haberlos obtenido, simplemente borramos toda esta información y continuamos con el siguiente participante. Es importante que este apartado que estoy señalando en este momento no sea modificado, que cuidadosamente copiemos y peguemos la información en el documento de nuestra base de datos, pero que no lo modifiquemos dado que esto tiene unas fórmulas que nos permite sacar los valores automáticamente.